Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a las celebridades turcas. Si eres fan de las telenovelas y de las estrellas que nos hacen suspirar, seguro que ya tienes una idea de por dónde van los tiros. Vamos a hablar de Can Yaman, y es que parece que el actor turco ha explotado con un reportero, y todo apunta a que la razón detrás de esta fuerte reacción tiene que ver con su exnovia, la talentosa Demet Özdemir. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué la mención de Demet Özdemir desató la furia de Can Yaman? Pues bien, prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de este polémico incidente. Antes de sumergirnos en esta historia, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí siempre te traemos las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, analizamos las últimas tendencias y, sobre todo, te mantenemos al día de lo que está pasando con tus celebridades favoritas. Así que dale ese clic al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos a por ello. Las redes sociales y los medios de comunicación turcos, y no solo, están que arden con la noticia. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y sus papeles protagónicos en exitosas series como Erkenci, donde precisamente compartió pantalla y vida con Demet Özdemir, ha sido protagonista de un altercado que ha captado la atención de miles de fans. Según los reportes que han circulado, la situación se desencadenó cuando un reportero, al parecer, se acercó a Can Yaman con preguntas que tocaban un tema sensible para el actor, su relación pasada y concretamente su expareja, Demet Özdemir. Es bien sabido que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más mediáticas y seguidas de Turquía. Su química en Erkenci traspasó la pantalla y, durante un tiempo, se convirtieron en la pareja de moda. Sin embargo, como muchas relaciones en el mundo de las celebridades, la suya llegó a su fin, y parece que para Can Yaman, la mención constante de Demet sigue siendo un punto delicado. El incidente en cuestión, según las crónicas, ocurrió en un evento público mientras Can Yaman se encontraba paseando en la vía pública, un momento en el que los reporteros suelen estar al acecho para conseguir la exclusiva. El reportero, en un intento por obtener una declaración jugosa, habría insistido en preguntar sobre Demet Özdemir, quizás buscando una reacción, una opinión o incluso un detalle sobre la relación actual de ambos o la vida de ella. Y ahí es donde la paciencia de Can Yaman aparentemente se agotó. Las descripciones del altercado varían ligeramente, pero el consenso general apunta a que Can Yaman se mostró visiblemente molesto, elevando la voz y respondiendo de manera contundente al reportero. Algunas fuentes hablan de gritos, otras de un enfrentamiento verbal acalorado. Lo que sí parece claro es que la mención de Demet Özdemir fue el detonante. No se trata de un enfado aleatorio, sino de una reacción directa y muy personal ligada a su expareja. ¿Por qué esta reacción tan fuerte? Aquí entran en juego varias hipótesis y factores que siempre rodean la vida de las celebridades. Por un lado, es posible que Can Yaman sienta que ya ha hablado lo suficiente sobre su relación con Demet Özdemir. Después de una ruptura, muchas personas desean pasar página y no ser constantemente recordadas por sus relaciones pasadas, especialmente cuando se trata de exponer aspectos de su vida privada a la prensa. Para él, quizás la insistencia del reportero fue vista como una falta de respeto a su privacidad y a su deseo de seguir adelante. Otra posibilidad es que el actor esté en un momento personal en el que no desea que su nombre se vincule públicamente con Demet Özdemir. Quizás está enfocado en su carrera, en nuevos proyectos, o simplemente prefiere mantener su vida sentimental en un plano más discreto. La constante comparación o la asociación con su expareja podrían estar interfiriendo con su desarrollo personal o profesional. Además, hay que considerar el factor de la caza de prensa. Los reporteros de celebridades a menudo buscan generar controversia para aumentar el interés de sus publicaciones. Preguntar sobre una expareja famosa es una táctica común para provocar una reacción mediática. Si Can Yaman percibió que la pregunta era más por sensacionalismo que por un interés genuino en su opinión como persona, esto podría haber avivado su frustración. En el mundo del espectáculo, las relaciones entre compañeros de profesión suelen ser objeto de gran interés público. Can Yaman y Demet Özdemir no fueron la excepción. Su romance floreció durante las grabaciones de Erkenci y rápidamente se convirtieron en la pareja dorada de la televisión turca. Los rumores, las fotos juntos, las declaraciones de amor en público, todo alimentó la fascinación de los fans. Sin embargo, la relación, como mencionamos, no prosperó y terminó.
Tras la ruptura, ambos actores han seguido sus caminos profesionales por separado, y cada uno ha sido relacionado con otras personas en diferentes momentos. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, Can Yaman y Demet Özdemir tienen derecho a su privacidad y a gestionar sus vidas personales como consideren oportuno. La presión mediática puede ser agotadora, y es comprensible que en algún momento, la paciencia se agote. La explosión de Can Yaman podría ser interpretada como un grito de auxilio o un límite puesto ante lo que él considera una invasión a su espacio personal. Las redes sociales, por supuesto, se han llenado de comentarios y opiniones al respecto. Algunos defienden a Can Yaman, argumentando que tiene razón en molestarse si la prensa insiste en temas personales que ya no desea abordar. Otros critican su reacción, sugiriendo que, como figura pública, debería estar acostumbrado a este tipo de preguntas y tener más temple. Y por supuesto, no faltan los que especulan sobre el verdadero motivo de su enfado, intentando desentrañar si hay algún resentimiento oculto o si simplemente se trata de un día malo. Lo cierto es que este incidente pone de manifiesto la delgada línea que existe entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Por un lado, son figuras que generan gran interés y que, en cierta medida, viven de esa atención. Pero por otro lado, también son personas con sus propios sentimientos, límites y derecho a la intimidad. Es posible que Can Yaman esté cansado de ser constantemente interrogado sobre su relación pasada, especialmente si las preguntas buscan reavivar viejas polémicas o si se hacen de manera irrespetuosa. La mención de Demet Özdemir podría haberle recordado un capítulo de su vida que prefiere dejar atrás o que no desea exponer al escrutinio público en ese momento. Este tipo de situaciones son comunes en la industria del entretenimiento y nos muestran la intensidad con la que viven las estrellas turcas, y en general, las estrellas a nivel mundial. Can Yaman, con su personalidad fuerte y carismática, no es ajeno a los focos, pero quizás esta vez sintió que la presión superó su capacidad de aguante. Sería interesante saber qué estaba buscando exactamente el reportero. ¿Una reconciliación hipotética? ¿Una comparación entre Demet y alguna otra relación actual o pasada del actor? ¿Simplemente una reacción para generar titulares? Sin tener el contexto exacto de la conversación, es difícil juzgar, pero la reacción de Can Yaman sugiere que fue algo que tocó una fibra sensible. En resumen, el incidente de Can Yaman con el reportero, donde la mención de Demet Özdemir provocó su explosión, parece ser el resultado de una posible frustración acumulada por preguntas insistentes sobre su vida privada y su relación pasada. Es un recordatorio de que, a pesar de ser figuras públicas, las celebridades también buscan espacio y respeto para sus vidas personales. Y hasta aquí llega nuestra profundización en este tema candente. Hemos visto cómo un nombre, el de Demet Özdemir, puede desatar una reacción tan fuerte en Can Yaman, evidenciando la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la constante presión mediática a la que están sometidos. Esperamos que hayas disfrutado de este análisis y que te haya parecido interesante. Nos encantaría saber tu opinión al respecto. ¿Crees que Can Yaman reaccionó de forma justificada? ¿O crees que debería haber manejado la situación de otra manera? Déjanos tus comentarios aquí abajo, nos encanta leer vuestras perspectivas y debatir sobre estos temas. Antes de despedirnos, si este vídeo te ha parecido entretenido e informativo, por favor, regálanos un gran me gusta. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad para ti. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman o de las series turcas. Y si aún no lo has hecho, te recuerdo una vez más, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones, porque tenemos muchas más noticias y análisis interesantes preparados para ti. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.